nuestras muestras se tomaron de poblaciones que tienen la misma media o no. ¿Ya? Para que se entienda mejor, vamos a ir resolviendo al mismo tiempo que vamos a explicar cómo realizar una prueba ANOVA, vamos a ir resolviendo este problema. Dice, el director de capacitación de una compañía está evaluando 3 métodos de capacitación para empleados nuevos. El primero consiste en asignar un empleado nuevo a un trabajador experimentado. El segundo en ubicar a todos los empleados y tanto. Y el tercer método utiliza películas y materiales de aprendizaje programados. Básicamente tenemos una compañía con una cantidad de empleados. Nosotros vamos a aplicar un método de capacitación a cada uno, de forma que en total vamos a aplicar 3 métodos. El director de capacitación escoge al azar 16 empleados nuevos asignados al azar a los 3 métodos. Registra su producción diaria después de terminar los programas de capacitación. Entonces, cada uno de estos representa la producción diaria de uno de los empleados, de forma que en total tenemos 16. Queremos saber si alguno de estos métodos produjo que nuestros empleados tuvieran una mayor producción, de forma que finalmente ese sería el método ganador y nos quedaríamos con él para hacer la capacitación a todos los demás empleados. Entonces, la pregunta del director es si existen diferencias en la efectividad de los 3 métodos. ¿Cómo vamos a comprobar que existan diferencias o no? Con las medias. Si nosotros tuviéramos 2 métodos solamente, podríamos hacer un test de hipótesis para comparar las 2 medias. Y de esta forma ver cuál de ellas es mayor. Pero en este caso tenemos 3 métodos. Por lo tanto, todas las técnicas vistas hasta ahora no nos sirven, porque ellas son para máximo 2 muestras. Entonces, pregunta, ¿cómo podemos saber si existen diferencias en la efectividad de los métodos? En términos estadísticos, ¿cuál sería la hipótesis nula y alternativa? Para la primera pregunta, ¿cómo podemos saber si existen diferencias en la efectividad de los métodos? Lo que vamos a hacer básicamente es tomar todos los registros del método 1 y promediarlos y sacar una media para cada uno de estos métodos, y después vamos a hacer un test de hipótesis para ver si alguna de ellas es significativamente más grande que las demás. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis estadística? Que todas las medias son iguales. Todas las medias son iguales en nuestra hipótesis nula. La hipótesis alternativa, que no todas son iguales. ¿Ok? Podrían ser 2 iguales, pero la otra ser distinta. O podrían ser todas distintas, o podrían ser esas 2 iguales y la de acá distinta, pero básicamente hay a lo menos una diferente al resto. Esa es nuestra hipótesis alternativa. Les recuerdo además que la hipótesis nula siempre contiene las igualdades. Me acuerdo que vi un error por ahí cuando estaba revisando, que alguien no colocó igualdad en la hipótesis nula. Entonces, si podemos concluir a partir de nuestra prueba que las medias de las muestras no difieren significativamente, o sea, estaríamos tomando como válida la hipótesis nula, las medias no difieren significativamente, podemos inferir que la selección del método de capacitación no influye en la productividad del empleado. Claro, si todas las medias son iguales, significa que todos los métodos prácticamente están teniendo el mismo resultado. Y así que nuestra conclusión sería que da lo mismo el método que ocupamos, ninguno es efectivamente superior al resto. Por otro lado,
Si encontramos entre las medias muestrales diferencias demasiado grandes para atribuirla a simplemente un error, podemos inferir que el método utilizado para capacitar a los trabajadores sí influye en la productividad. Claro, si una de estas medias es diferente, podría ser o muy baja o muy alta. Si es muy baja, significa que descartaríamos ese método de capacitación. Si es muy alta, en comparación con el resto, significa que nosotros nos quedaríamos con ese método. En ese caso, entonces, ajustaríamos nuestro programa de capacitación de acuerdo con los resultados. Descartamos uno o dos métodos y nos quedamos con uno o dos métodos. Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente, lo primero que tendríamos que hacer es calcular las medias de cada uno de los métodos, porque finalmente nosotros vamos a trabajar con las medias. Y además, hay otra medida nueva que aparece aquí, que se llama la media de las medias, o la gran media, que sería el promedio de cada uno de las muestras. Entonces vamos a ir a la pizarra para hacer este cálculo. A ver dónde están. Ya. Vamos a importar los datos. Vamos a copiarlos, ¿no? Y listo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular, bueno, la voy a anotar acá mismo, después de la tabla. Vamos a calcular la muestra U, el promedio de la muestra 1, el promedio de la muestra 2 y el promedio de la muestra 3. ¿Ya? No sé si tienen calculadora por ahí para que vayamos calculando estas cosas. Yo la olvidé. Voy a buscar mi calculadora y vuelvo en un segundo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos un promedio? Sumando y dividiendo en el total. En este caso sería entonces 15 más 18 más 19 más 22 más 11 dividido en 5. 17. Y así con el resto. El segundo nos da... A ver. El segundo da 21. Y el siguiente 19. ¿Ya? Ahí tenemos las medias de cada una de las muestras. Vamos a calcular la gran media o la media de medias, que sería 17 más 21 más 19 dividido en 3, ¿ya? Es el promedio de los promedios. ¿17 más 21 más 19 dividido en 3? 19. Ya, hasta aquí, ¿todo claro? Sí. ¿Sí? Ya. Mira, fijándonos
en las medias muestrales, nosotros podríamos pensar que el método 2 es mejor que los otros métodos, porque tiene una media más alta, significa que estas puntuaciones, que la productividad del método 2 fue mejor. La productividad del método 1 fue peor, pero no podemos basarnos solamente en eso. ¿Por qué? Porque simplemente esto podría estar ligado a un error. No necesariamente el método 2 es mejor. Necesitamos un test de hipótesis fiable que nos permita asegurar con cierta significación, con cierto alfa, que cierto método es mejor que el otro. Entonces, es por eso que vamos a aprender esta nueva técnica que es el ANOVA. Nos va a decir, con un grado de significancia del 0,05, esta muestra tiene un mejor promedio. ¿Ya? O básicamente, esta muestra salió de una población con un promedio más alto. Entonces, volviendo acá. Ya, tenemos cada una de las medias y tenemos la media de medias. Vamos a ir viendo. El análisis de varianza, tal como el nombre lo indica, se encarga de analizar las varianzas de las muestras y las analiza de dos formas distintas, entre las muestras y dentro de las muestras. Vamos a leer esto para que quede claro eso. Conceptos básicos. Con el fin de utilizar el análisis de varianza, debemos suponer que cada una de las muestras se toma de una población normal. Esto es importantísimo. Para hacer un análisis de varianza, se supone que la población es normal y que cada una de las poblaciones tiene la misma varianza sigma cuadrado. Normalmente uno se preocupa de esto cuando las muestras son pequeñas. ¿Por qué? Porque si los tamaños de muestras son lo suficientemente grandes, no necesitamos la suposición de normalidad. En el caso del ejemplo que estamos resolviendo, tenemos una muestra pequeña. Por lo tanto, nosotros debemos suponer que están saliendo de una población normal y que cada una de estas poblaciones tiene la misma varianza. Por lo tanto, en realidad no es del todo viable el ejercicio que estamos resolviendo, ¿ya? Es simplemente para ejemplificar los cálculos. Porque imagínate, aquí fueran muchos datos, 30 en cada uno, sería complejo hacer los cálculos manualmente. Entonces, a modo de ejemplo, se está usando esta cantidad de datos. Normalmente lo que estamos haciendo sería incorrecto. Pero como ejemplo, para mostrar cómo se hacen los cálculos, sirve. El análisis de varianza está basado en una comparación de dos estimaciones diferentes de la varianza de la población, sigma cuadrado. La varianza entre las muestras y dentro de las muestras. Entonces, los tres pasos que vamos a seguir son, vamos a determinar una estimación de la varianza, que va a ser la varianza entre columnas. Vamos a determinar una segunda estimación de la varianza a partir de la varianza dentro de las muestras, dentro de las columnas. Y vamos a comparar estas dos estimaciones. Vamos a comparar la que obtuvimos en el 1 con la que obtuvimos en el 2. Si su valor es aproximadamente igual, vamos a aceptar la hipótesis nula, que recordemos nos decía que eran iguales las medias poblacionales. Entonces, ahora lo que tenemos que aprender es a calcular la varianza entre las medias y dentro. Vamos con la primera, el cálculo de la varianza entre las medias muestrales. La varianza entre las medias muestrales se calcula de esta forma, donde K es el número de muestras. En este caso nosotros tenemos 3 muestras, sería 3. X barra es la media de cada una de las muestras, mientras que X barra barra es la gran media.
la media de medias, también conocida. Entonces, ¿cómo vamos a estimar la varianza entre columnas? Con esta fórmula. Esta fórmula nos va a arrojar. ¿Qué nos está diciendo la fórmula? Bueno, vamos a entender primero qué estamos calculando. Esta es la estimación. Es la primera estimación de la varianza de la población basada en la varianza entre las medias muestrales, la varianza entre columnas. NJ, el que aparece aquí, es el tamaño de la jésima muestra, el tamaño de la primera, el tamaño de la segunda, el tamaño de la tercera. Entonces, cuando ocupo el tamaño de la primera muestra, aquí voy a ocupar la media de esa misma muestra, la media muestral de la jésima muestra. Voy a calcular acá la gran media o la media de medias, y K es el número de muestras. Entonces, vamos a ir a calcular esto a mano en nuestra pizarra. Bien. La fórmula. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo que sumar. En este caso lo voy a anotar sin el símbolo de sumatorio porque tenemos solamente tres muestras, así que es más fácil. Sigma gorro cuadrado sub b es igual al tamaño de la primera muestra por el promedio de la primera muestra menos la gran media al cuadrado, y todo esto va a estar partido en k-1 más n2 de x2 menos x barra barra más Profe, n3, ¿sí? ¿podría repetir esa la parte de la fórmula que se me fue la señal? Solo la Ya, parte donde explico la fórmula. ok. Ya, la fórmula es esta. NJ es el tamaño de la jésima muestra, Sí. x barra sub j es la media de esa misma muestra. Acá tenemos la gran media, la media de medias, y K es el número de muestras. Entonces, esto, para nuestro caso, queda escrito así. La primera muestra aquí, la segunda muestra acá, y la tercera muestra acá. Y abajo el K-1 constante, así que se podría escribir así. Ah, ok. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que reemplazar. N1, voy a anotarlo acá. N es el tamaño de las muestras, que en este caso sería 5, 5 y 6. Y después vamos a ocupar la desviación, la varianza, así que la puedo anotar aquí mismo. Varianza, después la vamos a ocupar, así que después la calculamos. Ya, entonces reemplazamos. El tamaño de la primera muestra es 5. La media de la primera muestra es 17. Menos esta media de medias, que es 19, al cuadrado. Más 5 por 21 menos 19 al cuadrado. Más 6 por 19 menos 19 al cuadrado. Todo eso partido en K. K es la cantidad de muestras. Tenemos 3. 3 menos 1. Ya, eso es. Entonces ahora es cosa de meter esto en la calculadora y sacarlo.
Aquí tenemos 5 por 5 por 2, 4, 20, más 2, 4, 20, más 0 allá, partido en 2, entonces tenemos, esto es 20. Tenemos nuestra primera varianza. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No. ¿No? Perfecto. Sí. Volvamos a acá. Entonces, bueno, en el ejemplo anterior, aquí tenemos el resultado, daba 20, así que lo teníamos correcto. Entonces, nosotros dijimos que nuestro cálculo se iba a basar, nuestra prueba ANOVA se iba a basar en el cálculo de 2 medias. El cálculo que acabamos de hacer era llamado entre las columnas. ¿Por qué entre? Porque nosotros no nos fuimos a trabajar dentro, no trabajamos con estos números. Nosotros nos fuimos a trabajar con las medias de cada uno de ellos y con estos valores fueron con los cuales trabajábamos. Trabajamos entre las columnas. Ahora vamos a trabajar dentro de las columnas, por lo tanto nos vamos a centrar acá, en estos números. Entonces, la ANOVA requiere una segunda estimación de la varianza de la población, basada en la varianza dentro de las muestras. En términos estadísticos, se le puede llamar varianza dentro de las columnas. Dentro de las columnas porque normalmente los datos están presentados en columnas. La fórmula entonces es esta, donde esto representa la segunda estimación de la varianza. Este NJ es el tamaño muestral de cada una de ellas. Este 1 constante. Este NT nuevo es el tamaño de la muestra total. El K, como ya sabemos, es el número de muestra. Y tenemos el S cuadrado J, que sería la varianza muestral de la Jésima muestra. La varianza muestral. Entonces, vamos a calcularla. Ya. ¿Qué necesitamos? Necesitamos este NT, que es el tamaño de la muestra total. ¿Qué significa eso? Lo voy a escribir acá. Que es la suma de 6 más 5 más 5. 16. Necesitamos además estas tres varianzas. ¿Cómo se calculaban las varianzas? Bueno, Excel la calcula muy rápida. De hecho, te voy a mostrar cómo calcularla en Excel. Porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer para ahorrar un poco de tiempo. Lo que voy a hacer entonces es copiar los datos, que serían 15, 18, 19, 22, 11. En el otro tenemos 22, 27, 18, 21, 17. Y en el último 18, 24,
19, 16, 22 y 15. Bien. Excel también calcula el promedio. Si nosotros colocamos igual promedio, calcula los promedios, que son esos. Aquí vamos a colocar las varianzas. La fórmula de varianza es igual var, esta de aquí, igual var. Seleccionamos nuestros datos y listo, ya las tenemos calculadas. Sí, un poquito más fácil. Y no tenemos que andar haciendo todos los cálculos a mano. Entonces, las varianzas son 17,5, 15,5 y 12. Y ahora tenemos todo para hacer nuestro cálculo. Aquí, la estimación de sigma W es igual a lo voy a escribir así. Abajo queda constante este nt menos k. Arriba, n1 menos 1 por s cuadrado j más n2 menos 1 por s cuadrado 2. Entonces el de acá es 1, me equivoqué. Más n3 menos 1 por s3 al cuadrado. Entonces es cosa de reemplazar y sumar. Reemplazamos estos valores de acá arriba, estos valores de aquí, y el k, que es 3, como ya sabíamos. Entonces, bueno, te voy a pedir a ti hacer este cálculo para ir trabajando con la calculadora o con lo que sea que estés trabajando. Y me avisas una vez lo tengas. Yo también lo voy a calcular a ver si nos da lo mismo. Entonces te voy a dar unos 2-3 minutitos para hacer ese cálculo y me avisas cuando lo tengas. Profe, ¿Sí? el N1, ¿cuál vendría siendo? Claro, ese N. N, el tamaño muestral, Ah, ya, 5. sí. Bueno, esa es la varianza, ¿cierto? Ese al El cuadrado. S al cuadrado es la varianza. Ojo que acá ya está el cuadrado, entonces tú tomas el 17,5 y lo colocas acá, no hay que elevarlo al cuadrado, por si acaso. Ah, ya vale. Profe, ¿podría subir un poquito donde anotó las varianzas? Ahí. Eso, ya. Gracias. Ujú.
NT sería 16, ¿cierto, profe? ¿Cuál N? ¿NT? NT, sí. NT, claro, ahí está, 16. Yo estoy listo, profe. Ya, ¿cuánto te dio? 14,15. 14,15. A Sí. ver, a mí me dio algo parecido, pero no exactamente eso. Aquí tenemos 5 menos 1 al Sí. cuadrado por 17,5 más 5 menos 1 al cuadrado por 15,5 más 6 menos 1 al cuadrado. ¿Por qué estoy anotando al cuadrado? No, esto no va al cuadrado. Por 12. 12. Y eso está partido en, 13. claro, 16 menos 3, 13. ¿Es lo mismo que hiciste tú? Sí, lo mismo. Sí. Ah, y entonces hay problemas de decimales nomás. Aquí yo tengo 5,3846 más 4,7692 más 4,61583. Esto es aproximado. Y claro, 14,769 me dio a mí. Mm. Bien. Si a ti te dio otra cosa, entonces posiblemente porque ocupaste menos decimales o no sé. Es que ahí, a ver, saqué, por ejemplo, 5 menos 1, 4 por 17,5. Ya Claro. saqué todo eso y después lo sumé y lo dividí por 13. ¿No vio eso? No Ah, sé cómo llegó debería usted al estar bien. 5,38. Ah, es que es esto Sí, lo dividió al tiro. dividido en 13. Ah, Lo dividí al tiro. Va a dar lo mismo, así que yo creo que la diferencia es por decimales. Ocupemos tu valor. ¿Cuánto te dio a ti? 14,15. 14,15. Ya ocupemos ese valor. Ya. Entonces, volviendo a la diapo. Tenemos, eso me había dado a mí, Ah, ya. Sí. me dio de nuevo lo mismo, así que, bueno, Pero ocupemos ese, pues, profe. ya, ok, sí, no, Está bien. no creo que afecte mucho. Entonces, en base a estas dos varianzas que obtuvimos, nosotros vamos a hacer nuestra prueba de hipótesis, donde vamos a calcular e interpretar este estadístico. Primero, ¿cómo vamos a comparar las dos varianzas? Porque la idea detrás de esta prueba es, si las dos varianzas que acabamos de calcular, una que nos dio 20 y la otra 14 como algo, si esas dos varianzas son iguales, las muestras
tenderían, o las medias de las muestras tenderían a ser iguales. Entonces, vamos a comparar estas dos varianzas mediante una división. Vamos a dividir esta varianza por la primera que obtuvimos, 20, dividida en esta otra, en 14, algo. ¿Qué pasa si estas dos varianzas son iguales o muy cercanas entre sí? Esta división va a ser muy cercana a 1, porque los dos números serían iguales. Y por lo tanto, si el valor de f es muy cercano a 1, nosotros tenderíamos a creer que nuestras medias son iguales. Y por lo tanto, a aceptar la hipótesis nula. En este caso, los valores que yo dividí, el 20 acá, dividido en este 14,769, da 1,354. ¿Eso es cercano a 1? Bueno, Sí. puede ser sí o puede que no, ¿ya? No podemos aceptar o sea, subjetividad acá. Nosotros tenemos, porque claro, para una persona esto puede ser cercano, para otras no. No podemos ser tan subjetivos, tenemos que tener un método totalmente objetivo para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿de qué forma se hace? Bueno, esto lo vamos a comparar con otro valor, tal como lo hacíamos antes con la distribución normal, con la distribución T. Ahora va a aparecer una nueva distribución, que también tiene una tabla propia y que la vamos a mostrar cómo se ocupa. Entonces, leyendo aquí. El denominador y el numerador deben ser aproximadamente iguales si la hipótesis nula es verdadera. Si esto es igual a esto, significa que las medias finalmente son iguales o muy cercanas entre sí. Cuanto más cercano a 1 esté el cociente f, más nos inclinamos a aceptar la hipótesis nula. Al contrario, conforme el cociente f crece, si esto es muy grande, nos inclinaremos más a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Entonces, ¿en qué nos basamos aquí? En una nueva distribución llamada f de Fisher, que depende de 2 grados de libertad, en el numerador y en el denominador. Los grados de libertad del numerador son el número de muestras menos 1, mientras que los grados de libertad del denominador son nt, que ya sabíamos cuánto era, 16, menos k. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular los grados de libertad para nuestro caso. Bueno, aquí están calculados. Tenemos 2 grados de libertad arriba y 13 grados de libertad abajo. Pero vamos a calcularlo nosotros mismos. Eso es para que después puedan estudiar y seguir los ejemplos. Bueno, ya, entonces, el estadístico F es igual a 20 partido en 14,76. Al final ocupamos ese nomás. Y eso nos da 1,354. 1,354. Necesitamos encontrar los grados de libertad, porque esto, el estadístico F, tiene una distribución F con 2 grados de libertad. El primero en el numerador, que es el número de muestras menos 1, y el otro es nt menos k, ¿ya? Entonces, calculémoslo. Número de muestras, 3, menos 1. nt era 16. Recordemos, nt es el promedio, es la suma de los n, 16.
menos K, que es la cantidad de muestras que tenemos. Entonces, F sigue una distribución con 2 grados de libertad en el numerador y 13 grados de libertad en el denominador. Y ahora es cuando nosotros tenemos que ir a nuestra tabla F. Y te voy a mostrar cómo funciona. Acá tenemos nuestra tabla donde al comienzo aparece la distribución normal, luego la T de student, luego la chi cuadrado, y acá tenemos F de feature, con un área hacia la derecha. ¿Cómo se ocupa? En este caso, nosotros tenemos una tabla para trabajar con alfa de 0,05, el 5%, y alfa de 0,01, el 1%. Entonces, estos numeritos que no están en negrita sirven para el 5% y estos números en negrita sirven para el 1%. Nosotros vamos a trabajar con el 0,05, por lo tanto no nos vamos a fijar en los números en negrita, sino en los otros. ¿Ya? N1 son los grados de libertad arriba y N2 los grados de libertad abajo. Entonces, para nuestro caso, esto sería N1, 2, y esto sería N2, 13. 2 y 13. Entonces, vamos a la tabla y buscamos acá N1. N1 es 2, por lo tanto nos vamos a fijar en esta columna. Y los grados de libertad abajo son 13, dijimos. A ver. 13. Por lo tanto, bajamos al 13. Grado de libertad arriba 2, abajo 13. Esto es si quiere trabajar con esto de acá, si quiere trabajar con 0,05 y este con 0,01. Nosotros estamos trabajando con 0,05, por lo tanto es 3,81. Y vamos a la pizarra. Entonces, nos salió 3,81. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra distribución F, que ahora ya no la hacemos como una normal, sino que la hacemos así, la región de rechazo tiene como extremo el 3,81. Y esto, que sería de 0,05, es la región de rechazo. Y funciona igual que las demás pruebas. Nosotros tomamos nuestro F, 1,354. Y estamos cayendo acá. Porque hacia la derecha están los números más grandes y hacia la izquierda los números más pequeños. ¿Qué significa? Que no rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no estamos cayendo en la región de rechazo. Entonces, con alfa igual 0,05, no rechazamos H0. No estamos rechazando H0. ¿Qué concluimos? En nuestro contexto, que las diferencias entre las medias no son significativas. Entonces, los métodos no presentan
diferencias significativas. Y eso sería el trabajo de la NOVA. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, está claro. No. Sí. Perfecto, bien. Volvamos acá entonces. ¿Ya? Dice, en nuestro ejemplo, f sigue una distribución f de Fisher con 2 y 13 grados de libertad, por lo que a nivel de 0,05 tenemos un punto crítico, límite inferior de la región de rechazo, de 3,81, lo que nos lleva a no rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Así concluimos que no existen diferencias significativas en los efectos de los tres métodos de capacitación sobre la productividad de un empleado. Claro, si hubiéramos caído en la región de rechazo, significa que alguno de los métodos produjo una media distinta al resto. Y en ese caso tendríamos que inclinarlo por ese método o descartarlo dependiendo si es una diferencia positiva o negativa. Y algo importante, lo que te dije delante, el ejemplo tratado es solo ilustrativo, ya que no tenemos tamaños de muestra adecuados para llegar a inferencias válidas. Simplemente Ok. para que los cálculos sean más rápidos, se trabajó con tamaños de muestra pequeños. Entonces, para terminar, aunque ya estamos en la hora, tenemos este ejercicio, Ujú. ¿ya? Que va a ser como Ok. ilustrativo y por un tema de hora yo se los voy a pasar para que lo hagan durante la semana Ok. y lo revisaríamos la próxima clase, ¿ya? Vamos a dar algunas décimas para la siguiente prueba en función de este ejercicio, Ok. ¿sí? Sí. ¿Sabes si tu compañera por qué no asistió o...? Me dijo que no estaba en la casa. Ya, Tenía problemas para conectarse. ya, ok. Bueno, entonces ahí ella me imagino que verá la clase y sabrá que tenemos esta tarea. Sí, yo le aviso. Ya, No, perfecto. no hay atado. Ya, entonces eso, la tarea lista para la próxima semana, Ujú. tal como lo hicimos con este ejemplo. ¿Ya? La nova no es mucho más que esto, así que no nos va a quitar mucho tiempo. Y ya nos queda simplemente una clase sobre este mismo trabajo con software y estaríamos listos con esta parte. La próxima semana no tenemos clase, recuerda que hay vacaciones, Vacaciones, entre sí. comillas. Así que nos veríamos en 2 semanas más. Vale. ¿Ya? Esto Y ya, como 2 semanas. claro, Sí. claro. Así que eso, que esté muy bien. Voy a detener la grabación.